Hola, soy Yerrito de Resistimos, Festival de Documentales en Resistencia. Hacia su cuarta edición estamos en una entrevista con el equipo de Nisei, Segunda Generación, un documental que está en nuestra sección de movilidad humana. Y estoy muy contenta de poder estar acompañada de José Miguel, que es justo el director de la película, con Dante Ojeda, que es el compositor musical, y con Chuck Pérez, que es el cinefotógrafo de Nisei. Voy a decir un poco acerca del documental, nada más como una breve introducción para dejar que ellos se presenten. Nisei Segunda Generación sigue a Iwao Ichikawa, que también me gustaría que ahorita José Miguel nos diga bien cómo se pronuncia este nombre. Un mexicano japonés de segunda generación que navega por la segregación racial en Mexicali, Baja California, durante la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo una exploración conmovedora sobre la identidad y la pertenencia en medio de la adversidad. Bienvenidos, espero que podamos tener una entrevista que pueda compartir un poco más de justo cómo ustedes decidieron hacer la película y cuál ha sido como su trayecto a partir de que la estrenaron. Si quieren presentarse. Bueno, pues como mencionaste, yo me llamo José Miguel Lino y soy el guionista, director, productor junto con Roberto Fiesco y editor del cortometraje. Sí, yo soy de Dante Ojeda Guancho, y yo colaboré como compositor de la música original y bueno, también lo que es la producción, composición y producción de la música. ¿Qué onda? Yo soy Chuck Pérez Peña, soy el director de fotografía del documental. Muchas gracias por hacer este esfuerzo de coordinarse y de hacer esta entrevista para poder un poco compartir cómo hicieron la película y que las personas que quizá puedan acudir a verla en el festival pues puedan tener un panorama más amplio de la hechura del documental. Acerca de esto, o sea, me gustaría mucho compartir la experiencia que tuvimos nosotras al momento de verla. Primero, no teníamos mucha conciencia de justo esto que estaba ocurriendo en tiempos de migración por desplazamiento de población japonesa. No sabíamos que también tienen un nombre con el que se denomina a las personas que justo nacen ya en otro contexto. Eso me gustaría mucho que quizá no lo spoilemos porque es parte muy, muy importante del documental, pero también aprovechar que o sea, mencionar esto que hicimos una sección nueva en el festival también muy a partir de Nisei, que se llama Resistimos contra el Poder Blando. Nos llama mucho la atención cómo socialmente no identificamos ¿cómo puede estar influyendo Estados Unidos en específico, o sea, por decir algo, y a propósito del documental, en el cómo nos articulamos como sociedad? Entonces, a mí, digo, me llama la atención desde fuera, pero sí me gustaría y me interesaría que José Miguel y justo, o sea, el equipo nos puedan compartir primero de dónde sale la intención y la idea de poder hacer el documental, o sea, cómo qué relación personal tienen con la historia. Y quizá cómo era esa idea inicial de la película que querían hacer y cómo terminó siendo todo este proceso para llegar a la peli que hoy tenemos. Pues el origen de la película o el deseo era, yo quería filmar en Mexicali. Eso es algo curioso que pasa porque yo estaba viviendo ahí vive actualmente parte de mi familia, Mexicali es mi cuna materna, y después vine a la Ciudad de México a estudiar cine, y como nos pasa a muchos estudiantes que venimos de fuera, pues bueno, durante toda la carrera y especialmente al final, pues existe ese deseo de regresar a esos estados de origen para filmar. Y lo cierto es que no es tan fácil, principalmente por la cuestión económica y las distancias. Y bueno, Mexicali es este, uno de los lugares más alejados de la Ciudad de México. Entonces, mi principal deseo era filmar ahí y la verdad es que pues una película, digo, para mí esta distinción entre documentales y ficción, pues ambas son películas. Estaba yo buscando algo lograble en ese sentido, me pareció que el formato de cortometraje era apropiado y empecé a pues darle vueltas a esta idea
a distintos temas. Uno que siempre me ha interesado mucho de Mexicali es su multiculturalidad, cómo está compuesto el tejido social, no solo por Mexicali, por mexicanos, sino por inmigrantes de otros países. Hay muchas culturas que conviven ahí. Probablemente la más famosa sea la china, pero hay otras como justamente japoneses, rusos, en algún momento hubo hindúes, etcétera. Entonces, avanzando en ese sentido, en la investigación, conocí a través de una cronista muy destacada de Mexicali, que es la profesora Yolanda Sánchez Ogaz, la historia de estas diferentes culturas y especialmente la de la japonesa, que igual como les ocurrió a ustedes, yo no conocía de antes. Y bueno, cuando supe lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y que existía este drama humano, pues me pareció que ahí podía haber una historia y empecé a buscar actores de esa comunidad. O sea, por actores me refiero a miembros de la comunidad japonesa. Y así conocí a la familia Ichikawa, que aparece retratada en el documental. A el personaje que mencionas, el personaje principal, es Héctor Iwao Ichikawa Oyagi. No es un nombre, Héctor no es un nombre de nacimiento, fue un nombre con el que lo bautizaron después para integrarse más a la comunidad mexicana. Y su sobrino, Jorge Toshihiko Ishikawa Ichikawa. Ellos tienen un negocio de hielo seco en Mexicali. Y pues la otra particularidad, o sea, especialmente la historia de su historia familiar me pareció muy interesante porque ese negocio el lugar y además ahí todavía están en pie las casas que existen desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es probablemente el único negocio nipón que existe antes de la guerra y siguió existiendo hasta nuestros días. Entonces, bueno, así fue como surgió la película. Mm, Hubo un proceso de investigación, pues, largo de un par de años, no de días seguidos, porque en realidad pues yo lo estaba combinando con mi trabajo de aquel momento y en las oportunidades que tenía de viajar a Mexicali y de reunirme con ellos, pero al final pues sí transcurrieron un par de años, así que el resultado en pantalla no es muy distinto de lo que fuimos trabajando durante toda esa preparación. O sea, probablemente lo que sí, y esto es otra cosa que me parece muy interesante de la película, además de dar a conocer, bueno, que yo conocí, y que ahora quiero transmitir la historia de la comunidad japonesa en Mexicali, específicamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El segundo aspecto que me parece muy interesante, y ese sí no estaba del todo contemplado al inicio, es el de material de archivo, que está incluido, que eso fue surgiendo a partir de los testimonios que nos narró el señor Ichikawa durante las filmaciones y que después continúe haciendo esa investigación, que ahí ¿no? habrán sido otro par de años, pero pues sí hay material de archivo ahí que es inédito, porque pertenece a archivos eh, locales y personales, por ejemplo, de periódicos que existieron en Baja California, y eso también me parece muy interesante de dar a conocer y muy emocionante. Pues quizá, o sea, como digo, un comentario antes de también lanzar una pregunta para Dante y para Chuck. Me parece brutal esto también que acabas de decir como para el remate de tu participación, José Miguel, porque mucho de lo que habla el documental justo es de cómo tenemos una perspectiva a partir como de esta cosa que se hace el cine que maquila mucho de nuestro imaginario colectivo acerca de las personas y de lo que no conocemos y que conocemos a partir de una pantalla, ¿no? Y que justo hay mucho de esa visión de quiénes son las personas de Oriente en general, que de hecho hasta las tendemos a empaquetarlas en que todas son chinos, ¿no? O sea, creo que es algo muy común en muchas partes de México que yo he conocido y hasta
en el cómo igual identifico que personas en España, las que he conocido, personas en otros países latinoamericanos, o sea, como que empaquetamos ahí. Y que quizá justo es por el cómo nos están narrando, quién nos está narrando esa historia, ¿no? Nos están narrando a partir de esto que vemos en las grandes pantallas y a lo que tenemos casi todas las personas un poco más de acceso, o sea, por la agenda que nos imponen, pero no tenemos acceso a estos materiales que son un poco o sea, que son familiares y que también prestarían para hacer, y yo sé que ahora decidieron por el cortometraje, pero quizá ahora que ya son expertos, pues podrían hacer un largometraje al respecto. Y son historias que no reconocemos tanto, ¿no? Creo que actualmente igual y ya identifico películas, o sea, que estoy de acuerdo contigo, o sea, todas son películas y más bien es como el tipo de dispositivo con el que narras una historia. Y pienso como en algunas ficciones que recientemente hemos tenido, igual como de pantallas grandes de cine coreano, que nos muestran justo el desplazamiento de las personas que llegan a Estados Unidos, etcétera. Pero tenemos bien poquito de lo que pasa en México. Entonces sí, sí creo que es una perspectiva muy brutal del cómo tienen que articular su cultura, ¿no? Somos una cultura quizá que podría haber chocado mucho y también es muy bonito ver en el documental cómo terminan justo fusionando eso, ¿no? O sea, sus raíces con las que están tirando acá. Entonces, Sí, ujú, perdón, ese es un objetivo común que tenemos y que buscamos desde la preparación de la película. Ahora te contarán más. Dante es un músico mexicalense y él vive y trabaja en Mexicali, y Chuck vive y trabaja en Nayarit. Ahí también hay una resistencia de desarrollar su trabajo cinematográfico sin necesariamente emigrar a la Ciudad de México, sino desde sus estados. Y algo que era importante para nosotros es justo hacer una película pues estamos orientados a ese cine que esté comprometido con nuestro entorno y nuestras comunidades, que no siempre pasa, como mencionas, con el cine dominante y el cine occidental, que ujú. pues muchas veces parece olvidarse de eso. Claro. No, sí, y de hecho esto se me hace bien bonito. También me gustaría como retomar esto y sembrarlo para la participación ahora de Dante y de Chuck, que también hay una resistencia en justo estar narrando historias. Me encanta que hayas regresado a narrar una historia de donde tú eres y que justo se creen también esas resistencias de estar haciendo cine desde, no desplazándonos, ¿no? O sea, no siendo si quizá tenemos un chance y de intentarlo y de resistir, como no tener que desplazarnos en las múltiples formas de desplazamiento humano que podemos vivir, ¿no? Pero sí, me encanta esto. Pues justo Dante, me gustaría si puedes ahora que justo a propósito de lo que dice José Miguel, el cómo se involucra la música en poder crear esta atmósfera en el documental, si nos puedes compartir. Pues cuando yo conocí a Miguel justo al inicio de que él recibió un apoyo para hacer la película, y creo que no lo volví a ver como por 2 años. Y ya me contactó cuando tenía un primer borrador del documental. Fue cuando yo me incorporé. Y empezamos una serie pues no sé cómo llamarle, una serie de pláticas que duraron horas. O sea, hablábamos 2 o 3 horas sobre qué es lo que queríamos, qué es lo que no queríamos. Todavía no había mandado un borrador, solamente primero me mandó como una lista de puntos principales de qué queríamos tratar, y luego ya me mandó el borrador. Este, pero yo ya había trabajado desde que conocí a Miguel y no lo vi por 2 años. Yo compuse una pieza para ensamble de cámara, eh, que tocaron en el Secut, como en el 2017, creo. El ensamble Classical Femmes. El tema de esa música tenía que ver yo me imaginé el trayecto de la comunidad china a inicios del siglo XX en Mexicali. Entonces, cuando Miguel me contacta con este proyecto, pues me tuvo una resonancia de que yo había terminado este proyecto, y esto que tenía que ver también con estas problemáticas de mediados del siglo XX que nosotros pues las vemos cada día, ¿no? Y estamos conscientes. Cuando dije, no, me encantó, ¿no? Y lo que tratamos desde un principio es justo hacer esta fusión donde tratamos de respetar la imagen sin perder de vista esto que comentas de estas memorias colectivas alrededor de la cultura. Yo estoy muy consciente de exactamente cuál es esta memoria colectiva alrededor de la cultura japonesa.
y también de la cultura mexicana. Y lo primero que dijimos es que no queremos eso. Digo, sí la queremos, pero no lo queremos hacer directamente, sino queremos hacer algo orgánico, algo, un lenguaje musical que sea único para el cortometraje. Entonces trabajamos en borradores primero en formato digital, que luego ya después de horas de pláticas pasé a partitura y luego ya se grabó, lo grabé y después siguieron las discusiones. Pero lo que tratamos de hacer es esta música suena aparentemente, digamos, no sé cómo llamarle, armónica o tonal. En realidad no lo es. Tiene ciertos elementos musicales disonantes en toda la música que le da un tinte nostálgico y a la vez feliz. Entonces tratamos de modular eso para diferentes escenas, ¿no? Si está el, dependiendo, si eso es una escena muy violenta, por ejemplo, donde se ve lo de la guerra, buscamos, modulamos hacia las disonancias extremas pensando en que ese es el efecto que queríamos, pero para el resto de la película tratamos de tener un lenguaje, no sé, no es como llamar un lenguaje híbrido, que a mí me sirvió mucho porque aprendí muchísimo después de componer esto y muchas de las técnicas que desarrollé trabajando esta composición luego las utilizo ya en mi trabajo, ¿no? Pero no las hubiera desarrollado si no hubiera trabajado a través de esto. Y eso estoy hablando desde una experiencia autodidacta, porque yo soy aunque matemático o de profesión, bueno, trabajo más en sonido también. eh, Me sigo desarrollando, ¿no? Con esas experiencias. Qué chido, qué loco también, o sea y me parece muy bonito, o sea, como toda tu perspectiva y tu cosmovisión del cómo terminas haciendo primero también como esta cosa medio del destino de si nos hablaron en casi, ¿cuánto dijiste? 2 años, o sea, y que después de tú ya tienes como una base para poder hacer la música, me parece absolutamente increíble, pero también se me hace muy bonito porque es algo que es parte del por qué se seleccionó la película en el festival. O sea, a nosotras nos gustan mucho los documentales y casi siempre, obvio, los documentales tienen como es un dispositivo de poder denunciar algo social que no, que estaría mejor si pudiéramos transformarlo en otra cosa, ¿no? Pero justo los documentales que se centran más en el problema y no como en dar esos tintes como de la resiliencia y la resistencia y cómo estamos tratando de encontrar como nuestro lugar en el mundo y en colectivo, eso se nos hace muy, muy bonito. Y cuando lo encontramos como en Issei, sí somos conscientes de que tiene que ver con la hechura de todo un equipo de producción. Y la música sí es algo que yo lo noto mucho. O sea, sí me da como esto que a mí me remite a la palabra saudade, o sea, de justo como lo feliz que existe en la nostalgia y a la vez se me hacía muy chistoso porque creo que puede ser una nostalgia de cosas que al menos la segunda generación ya no vivieron, ¿no? O sea, que se vive a través del archivo, que también se me hace muy bonito que se pueda tener ese archivo para entender algo de lo de dónde vienes, pero que quizá ya no te tocó vivir. Entonces, eso también me parece muy lindo. Te agradezco, Dante, que hayas compartido esto. Y Chuck, quizá, o sea, si puedes compartirnos cómo justo también, ahora que decía esto de, nosotras vemos mucho en el documental que si hay una sinergia en el cómo, quizá justo José Miguel a partir del cómo decide narrar la historia, que muy probablemente pues también tiene que ver, obvio, con la edición, pero forzosamente tiene que pasar por cómo él decide narrar la historia. Eso sumado a la composición de Dante y a la cinefotografía, me encantaría saber justo cómo tú terminaste involucrándote en el proyecto para que terminara teniendo estos tintes que también transmiten mucho esta luminosidad y una cercanía, o sea, sí nostalgia, pero también tiene puntos muy, muy bonitos, o sea, tiene una fotografía muy bella. Me gustaría que compartieras más al respecto. Bueno, para mí fue un proceso bastante peculiar porque yo me integré a este proyecto a distancia. Literalmente conocía a Lino ya ahí previo a los momentos del rodaje y todo el trabajo que hicimos de preproducción lo hicimos totalmente a distancia, ¿no? Como decía Lino hace rato, soy de Nayarit y tengo como mi base laboral aquí, aunque he migrado temporalmente por proyectos a la Ciudad de México, a Guadalajara de pronto. Pues realmente como parte de mi filosofía también de trabajo es lograr hacer cine sin necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, para mí, desde ahí ya era como bastante contrastante, pues abordar
esta temática del documental, que es algo que justo yo estoy evitando hacer, ¿no? La migración. Entonces, para mí era muy interesante como explorar esta realidad como muy ajena a mi percepción diaria y además como algo que me pareció como un reto a lograr durante la creación de la película fue el construir esta nostalgia y construir toda esta historia, ¿no? Visualmente, con una realidad presente como en una alta quietud, ¿no? Es una situación en la que realmente parecía no suceder mucho y contar esta historia a través de los espacios, a través de los objetos, porque algo que sucedía con el contexto del señor Iwao y de Jorge era que todos los objetos que habían existido en sus realidades a través de todos los hechos que íbamos narrando en la historia estaban ahí en ese espacio, ¿no? Estaban en sus patios, estaban en sus casas. Entonces había un montón de historia en cosas súper pequeñitas y esa fue como una de las premisas básicas, ¿no? Como tratar de evocar esta nostalgia, evocar como esta añoranza también, ¿no? De los personajes a través de los objetos, a través del paso del tiempo de los objetos, ¿no? Del polvo, del óxido, de un poco el abandono, pero al mismo tiempo el apego de seguir manteniendo todos estos objetos cerca de ellos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, para mí, pues fue también un encuentro nuevo el conocer la zona fronteriza, ¿no? Yo nunca había estado tan al norte del país hasta ese momento, entonces, pues toda la exploración visual era para mí totalmente nueva, ¿no? Ver que el sol se pone de forma distinta, aunque aquí en Tepic hace muchísimo calor, el darme cuenta que Mexicali no tiene punto de comparación respecto al calor del resto del país, para mí todo fue como un proceso bastante nuevo y bastante enriquecedor, también porque creo la forma de trabajar de Lino era una forma de filmar en la que yo no me había enfrentado previamente, ¿no? Como yo no había eh, antes como utilizado ese tipo de recursos visuales para contar una historia. Entonces fue ahí como una especie de simbiosis muy interesante de yo poderle aportar lo que de forma autodidacta, como decía Dante, también he logrado como aprender o construir o crear desde mi contexto. Y por otra parte, pues adaptarme a la visión de Lino y a todo este montón de herramientas que él ya tenía previamente. Y por ahí pues fue un poco como esa búsqueda visual. Hubo un montón de pláticas también a distancia previamente, ¿no? Eh, Pláticas, como decía antes, de horas en las que discutíamos hacia dónde queríamos ir, hacia dónde no queríamos ir. Y bueno, por ahí fue el proceso creativo. Qué chido, gracias, Chuck. O sea, me quedo mucho con lo que has dicho también y o sea, me ayuda como a hacer un clic o sea, quizá también como para encaminar al cierre de la entrevista. Me mueve mucho esta idea de los objetos también, que también es muy notorio en la película. Sé que seguramente lo congeniaron en conjunto cuando estaban en el rodaje, aunque hayan tenido, digo, se conocieron hasta ese momento y tuvieron un montón de horas de conversación, y eso creo que sí se nota al momento de la película. Y lo de los objetos me mueve, creo que porque hay en la selección de las películas de este año de movilidad humana algunas películas justo que hablan del exilio y del desplazamiento forzado, en el que hay objetos que les remiten a justo a todas sus historias. Entonces creo que, o sea, afortunada y desafortunada, pero como algo totémico, o sea, como que existen estos objetos y me imagino mucho los espacios en los que ustedes estuvieron desenvolviendo, como el escoger las cosas y poder terminar narrando un montón de historias a partir de ellas en tan poco tiempo. Y creo que es algo que se logra muy bonito en el documental. Y sí creo que se logra simplemente pues por todas las conversaciones que estuvieron sosteniendo a lo largo de todo el proceso de la producción. A mí me gustaría quizás cerrar la entrevista preguntándoles, y ahora a propósito de esto que acaba de tocar Chuck, justo cómo ustedes identifican que fue la experiencia para la familia Ichikawa. em, de sumar esto a otro objeto, o sea, como sumar el documental
a otro objeto que también guarda su historia y que también está como resguardando esa memoria que ellos intentan resguardar con, pues, con todo lo que pueden tener en sus casas y con el poder compartir sus historias, o sea, como en esta cosa bonita de que el documental nos ayuda a preservar esas memorias. Me gustaría que compartieran un poco de justo si ellos pudieron ver el documental y qué recepción tuvieron de la, o sea, de la película. Y si quizá nos comparten un poco, yo sé que estuvieron en Zanate y que tuvieron oportunidad, que Chuck tuvo oportunidad de poder estar como en una de las funciones y que quizá pudieron platicar con la audiencia. Entonces, me gustaría que dijeran algo de lo que se pudo conversar entonces, que se hayan llevado como de la experiencia bonita de ya tener la película terminada, pero pues ya justo mostrarla a las personas. No sé si para compartir. En el caso de la familia, digo, antes de que se acabara la película y se empezara a exhibir, o sea, desde ahí sí, desde el primer momento, el primer día que yo los conocí, han sido muy generosos en abrir las puertas, pues no solo de su casa y de su negocio, pero pues de su memoria y de sus corazones, de todo lo que compartieron. Yo, bueno, el señor Iwao no tuvo oportunidad de ver la película terminada. Él falleció antes de que se concluyera todo el proceso de postproducción en el año antes de la pandemia. Y con Jorge tenemos esa cita pendiente. La película ha tenido distintas exhibiciones, empezó en el Festival Ambulante, ha estado en el Festival Shorts, en Baja California se exhibió en el marco del Festival Internacional de Cine en Ensenada, pero únicamente en ese municipio. Entonces, pues pronto esperemos que podamos hacer esas exhibiciones en Mexicali y pues un poco como la película se pensó y se trabajó y se terminó, que es para exhibirse pues en la pantalla grande y con pues, con todo ese sonido envolvente. Pero yo lo que pienso es que, y esto no solo de la familia Chicago, sino en general del trabajo documental que he hecho a lo largo de mi carrera, es que quizá todavía no son tan conscientes del valor que tiene compartir su testimonio, ¿no? Y del impacto que puede tener el documental. O sea, a fin de cuentas, aunque sea un trabajo bueno, parte independiente y parte está financiada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, por el IMCINE. Pues el cine es un medio masivo de comunicación y poco a poco, pues esta historia va llegando a distintas personas, ahora a través de Resistimos y pues bueno, esperemos que pronto también llegue a Mexicali y pues poder conocer la impresión que tenga Jorge de verse en pantalla, de ver a su tío, de recordarlo en pantalla y pues de entender, o sea, teniendo esa experiencia en conjunto o en comunidad de ver la película con un público, pues ver y vivir las reacciones y opiniones de la gente. Sí, estaría increíble. O sea, creo que sí, sí valdrá la pena y vamos a ver si, si conseguimos hacernos una ventanita ya para que la pueda ver, estaría increíble. Y ahí pues eso, o sea, creo que suman los espacios de exhibición que tenemos también una lucha, ¿no? De mucha resistencia de cómo le hacemos para que las películas se vean. Chuck, justo supe que estuvieron en la residencia Zanate, o sea, como exhibiendo la película, y que ha sido como de esos momentos de exhibición que quizá pudo conectar mucho con ustedes al momento de interactuar con las audiencias. Entonces, me gustaría mucho si puedes contarnos un poco de esa experiencia que tuviste en Zanate. Era la primera vez que yo tenía la oportunidad de conocer este espacio de exhibición y creo que me topé con un par de cosas, ¿no? Uno, que como la experiencia o la expectativa que tenía la gente acerca del documental
rompía un poco al no esperar como toparse un capítulo bastante como desconocido de la historia mexicana, ¿no? Como creo que la conversación generalmente gira en torno al descubrimiento de que esto forma parte de nuestra historia y que de cierta forma es también como un capítulo bastante oscuro, ¿no? Hablando de nuestra postura respecto a cómo Norteamérica influye en las decisiones de nuestro país. Eso por un lado. Y por otro, creo que también hay como un interés respecto a la forma en la que está filmada, ¿no? Al lenguaje cinematográfico que se decidió utilizar, que decidió sobre todo pues Lino trabajar el documental, porque creo que justo el hecho de partir de un presente como en bastante quietud, de contarse a través de objetos y de utilizar como estos recursos un poco más clásicos, suaves, como más no sé cómo decirlo, como más de pronto contemplativos del entorno mientras la narrativa a través del material de archivo, a través de los testimonios se desarrolla en paralelo, como que quizá no era tan esperado por los espectadores y creo que a mi parecer es como algo por lo que valdría la pena echarse un clavado a ver el documental y juzgarlo con los propios ojos. Muchas gracias, Chuck. Sí, o sea, creo que en general la película es muy hermosa. O sea, si hay como palabras, adjetivos calificativos para decir como lo primero que te viene a la mente cuando ves una película, creo que la película es muy bella. O sea, creo que evoca mucho como al sentido de sí del arraigo, de como esta cosa muy caracol de llevo mi casa a donde sea que yo esté y la comparto, ¿no? O sea, con las personas con las que quiero seguir construyendo mi existencia. Entonces, pues les agradezco mucho que hayamos tenido este espacio de conversación. Les dejo para que justo puedan ocupar este final de la entrevista para volver a presentarse y que quizá nos compartan redes o como algún espacio donde las personas puedan saber más de su trabajo y también más de la película y que cerremos la entrevista. Pues los agradecidos somos nosotros. De verdad, muchísimas gracias por la consideración del trabajo y de incluirlo en esta edición del festival. Y pues invitar a la gente a las exhibiciones que tendrá empezando en la Ciudad de México en agosto y después en itinerancia en distintos estados de la República. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, no tengo redes sociales, pero pues los veo cuando se presente en Resistimos en agosto en México. Y Chuck. Igual, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para platicar de la película. Gracias. Y justo redes del festival, digo, del festival de la película de Nisei, Pues no, no tenemos, como dice Dante, Dante. no somos muy de las redes sociales, ni personales, pero sí estamos trabajando en ello. Por ahora, pues en YouTube es donde está el avance y de ahí Mm. esperemos que como semilla nos ayude a ir, pues ya sea publicando material adicional, por ejemplo, como la banda sonora, precisamente, Estaría bien y, chido. y pues veremos en el futuro, en algún otro espacio, la manera de aumentar o complementar la experiencia de la película con materiales, por ejemplo, bibliográficos o fotográficos que consultamos para construirla. Estaría increíble. Sí, o sea, como seguir dando salida a todos esos materiales que sí nos siguen contando esas historias, como me quedo mucho con eso que dijo Chuck, de descubrir esas historias de las que no teníamos ni idea y que sea a través como de esta forma en la que lo están haciendo, en la que están haciendo este cine que les está empezando a nacer, como desde la luminosidad y el hacer cosas bonitas que tienen mucha alma. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que hayamos compartido este espacio y esperamos verles en el festival. Muchas gracias.